Quiero invitarle a que vaya a su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y como ustedes saben, estamos en una nueva serie titulada Podemos confiar en Dios. Y esto es con motivo de nuestra BBS, de nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. El tema para esta tarde es confiando en la invitación de Dios. Confiando en la invitación de Dios. Y para ello quiero invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y está de más decirlo, pero este es uno de los versículos que nuestros hijos van a estar memorizándose en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Y sería bueno que usted y yo también aprendiéramos a memorizarnos este versículo en esta tarde. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy vamos a hablar acerca de confiando en la invitación de Dios. Déjeme decirle que la palabra confianza tiene mucho peso y significado aún en nuestros días, tal y como lo fue en los tiempos bíblicos cuando Jesús estaba diciendo esto. Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Él dice: llevad mi yugo. Él dice: aprended de mí. Eso nos habla de confianza, y la confianza tiene mucho peso aún en nuestros días. Según el diccionario, confianza es la esperanza firme o seguridad que se tiene en una persona que va a actuar o en una cosa que va a funcionar como se desea. En las Escrituras, la primera mención que se hace de la palabra confianza es en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3. En ese pasaje de Samuel, que ahorita lo vamos a leer, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, el Espíritu Santo usa una palabra para describir la confianza, una palabra hebrea, y la palabra es hatzá, que literalmente significa huir para protección, abrigar, acogerse, amparar, esperar, refugiarse en un lugar seguro. La confianza tiene que ver con refugiarse en un lugar seguro. Y David, en este pasaje que vamos a leer de 2 de Samuel 22:3, él alaba a Dios por medio de un canto, celebrando que Dios había sido quien lo había librado de todos sus enemigos. Su corazón, el corazón de David, estaba rebosando de alegría porque podía encontrar en Dios el refugio que necesitaba. En 2 de Samuel capítulo 22, versículos del 1 al 3 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico. Note que esta es una canción, este es un salmo, que aunque no está en el libro de los salmos, es un canto. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos. Él alaba a Dios porque Dios lo había librado. Él alaba a Dios porque Dios se había convertido en su confianza, en su lugar seguro. De la mano de Saúl, dice el versículo 1. Y el versículo 2 dice, David canta y él dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Mire, Dios libró a David de Goliat, Dios libró a David incluso del mismo Saúl, Dios libró a David de recaer, Dios libró a David de todos los enemigos de Israel. Incluso Dios libró a David de la mano de su hijo Absalón. Dios libró a David de toda su vida pecaminosa. Y al entender que había sido Dios quien lo había librado, él pudo decir: en él confiaré, en él confiaré. Mire, cuando vemos a Dios por lo que es fácil confiar en él. Cuando sabemos que él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro fuerte, nuestro salvador, dice David. Ustedes naturalmente que confiemos en él. Podemos confiar en él completamente. Mire, probablemente usted se identifica con David. Usted ha estado enfrentando toda clase de circunstancias que en muchas ocasiones incluso lo han hecho dudar de Dios, o usted está tratando de buscar refugio en las tormentas que están pasando en su vida, pero sin éxito. El problema es que buscamos refugio en el lugar
equivocado. En muchas ocasiones incluso queremos buscar a Dios por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Lo buscamos con una actitud prepotente, demandando de Él en lugar de reconocer nuestra necesidad de Él. Confiamos en Dios plenamente cuando lo conocemos personalmente. Déjeme repetir eso. Confiamos en Dios plenamente cuando lo conocemos personalmente. El problema es que en el momento de la prueba, en lugar de confiar, usted y yo comenzamos a dudar de Dios, de lo que Él hace por nosotros o de lo que Él no hace por nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. En el momento de su prueba, en el momento de su tormenta, Dios está haciendo más que simplemente viéndonos de cómo vamos a salir de ahí. Dios está haciendo más. Él, dice la Biblia, pelea por nosotros. Mire, el escritor Max Lucado, en su libro Cuando Dios susurra tu nombre, y la fracción del libro está ahí, en la parte del libro, él dice: he aquí una gran pregunta, dice este escritor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando te encuentras en un aprieto? Cuando el bote salvavidas comienza a aguarse, cuando se revientan las cuerdas de tu paracaídas, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Cuando la última esperanza, dice el escritor, se va en el último tren, ¿qué está haciendo Dios? Y mire lo que Él responde: Él pelea por nosotros. A Él le corresponde pelear, a nosotros nos corresponde, subraya esto, confiar. A Él le corresponde pelear, a nosotros nos corresponde confiar, solo confiar, no dirigir, no cuestionar, no arrebatarle el timón de las manos. Nos corresponde orar y esperar. Eso es confiar, esto es confianza. Y la palabra confianza en la Biblia entonces significa una seguridad audaz, confiada, segura, una acción basada en esa seguridad. La confianza, hermanos, es más bien lo que hacemos mediante la fe que se nos ha dado. Confiar es creer en las promesas de Dios, que en cualquier situación que estemos pasando, incluso en las que parecen estar en contra, usted y yo podemos confiar en Dios. Cuando confiamos en Dios por fe, se nos promete la paz. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú, dice el profeta, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta? La confianza es la que nos da la paz. El escritor Matthew Henry decía que confía en el Señor para esa paz, esa porción que será para siempre. Cualquiera sea la cosa en que confiemos en el mundo, durará solo un momento, pero los que confían en Dios no solo hallarán fuerza en Él para llevarlos a esa bendición que es para siempre, sino que la recibirán de Él. Entonces reconozcámosle en todos nuestros caminos en el orden del día, lo que nos indica que constantemente podemos confiar en Él. Podemos confiar en nuestras pruebas. Mire, el verdadero creyente nunca deja de confiar plenamente en Él. ¿Sabe por qué? Porque su fe puede ser golpeada, puede ser tropezada, puede ser estropeada, pero incluso puede caer en muchas ocasiones. Pero siempre tiene presente que lo que nuestro Dios ha dicho en su palabra, en el Salmo 37:24, aunque tropiece, nunca caerán, porque el Señor lo sostiene de la mano. Eso es confianza. Eso es confianza. El escritor y comentarista F.B. Meyer decía que en cada uno Él está elaborando un plan. Incluso nuestros fracasos, dice F.B. Meyer, no lo alejan de nosotros, porque Él mantiene firmemente nuestras manos. Hermanos, es Dios quien nos invita a confiar en Él. Y por medio de este pasaje, usted y yo vamos a ver que al aceptar la invitación que Él nos hace, entonces podemos confiar en Él. Cuando aceptamos la invitación que Él nos hace, podemos confiar en Él. Así que para poder confiar en Dios plenamente, necesitamos atender la invitación que Él mismo nos hace, que Él mismo nos está haciendo. Bueno, en primer lugar, podemos confiar en Dios porque Dios nos invita a acercarnos a Él. Podemos confiar en Dios porque Él nos invita a acercarnos a Él. Mira el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les dije, ese versículo es
uno de los que nuestros hijos van a estar aprendiéndose en la escuela bíblica de vacaciones. Mire, esta invitación de Dios, Él nos invita a acercarnos a Él. En el griego esta frase, venir a mí, está construida sobre un adverbio como una fuerza imperativa. Vengan acá, o acérquense a mí, o vuelvan a mí. La invitación es a venir a Él cuando necesitamos un lugar seguro a donde ir, porque sabemos que hay momentos en nuestra vida donde no tenemos ni una idea de qué hacer, ni mucho menos a quién acudir. Jesús dice, podemos llegar a Él para encontrar refugio. Pedro entendía esa necesidad de tener a Jesús como refugio en su vida. Él dijo en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Note la afirmación del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién más podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice el 69, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que muchos seguidores de Jesús lo habían abandonado, Jesús preguntó, ¿y ustedes también se van a alejar de mí? Note la respuesta del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú eres nuestro refugio. Solo en ti podemos encontrar refugio. Ahora, ese es un estilo directo del apóstol Pedro, ¿no? Contestar de esa manera. Él respondió, nosotros no podemos ir a ningún otro lugar. A pesar de que existen muchas filosofías y autoridades autoproclamadas, Pedro dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la invitación que Jesús nos hace. Vengan a mí, vengan a mí. La gente busca la eternidad en todas partes menos en Dios, quien es la única fuente de nuestra eternidad. Así que usted y yo permanezcamos con Jesús, aceptando la invitación que Él nos hace. Note que la invitación es para todos. Venid a mí todos los que, aquellos que escuchan, aquellos que obedecen, todos aquellos que reconocen su necesidad de acercarse a Dios y declarar, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, venir a Él es creer en Él. Venir a Él es confiar en Él. Venir a Él es depositar mi plena certeza de fe en Él. En Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que, escuche bien, a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que este pasaje nos indica es que venir y creer son paralelos, al igual que son paralelos el tener hambre y el tener sed. Venir va tomado de la mano de creer en Él. El énfasis aquí, hermanos, en esta invitación es específicamente para aquellos que están, nota el versículo 28, trabajados y cargados. Ahora mire, el estar trabajado allí conlleva la idea de afanarse hasta el punto del agotamiento total. Ese afán que nos quita la paz, ese afán por las preocupaciones de la vida que nos hace ser inestables. Esa es la connotación de esa palabra. Esa clase de afán que agota, esa clase de afán que está comparado, según el escritor, con el arduo trabajo. Sufrimos de cansancio extremo por no depositar nuestra confianza en Dios. Pero el trabajados aquí, esa misma expresión, trabajados, implica las cargas que otros ponen en nosotros, que nosotros ponemos, en nosotros mismos. El trabajados aquí son esas cosas que yo pongo en mí mismo y que me hacen estar cargado y alejado de Dios. Esta gente que se afana tratando de agradar a Dios por sus propios esfuerzos. La invitación de Cristo es a descansar en Él. El cansancio denota ese esfuerzo prolongado que muchas veces tenemos. El cansancio nos habla del agotamiento físico y sin lugar a duda todos en alguna ocasión nos hemos sentido así, trabajados y cansados. En el Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero, note ahí, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. En Primera de Crónicas 16:11, la Biblia dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Acérquense a mí, acérquense a mí. Y en Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Se da cuenta?
podemos acercarnos a Él, podemos confiar en Él, a pesar de nuestras cargas, a pesar de nuestros trabajos. Pero también este pasaje dice que esta invitación no solamente es para los trabajados, sino también para los cargados. Subráyenlo en su Biblia, por favor. Y esa palabra o esa expresión implica las cargas que otras personas ponen en nosotros. La primera son las cargas que yo pongo en mi vida. La segunda son las cargas que otros ponen en mí. Tiene el sentido de uno que lleva un peso grande encima, algo que nos abruma. Para un judío ortodoxo, la religión eran cosas de cargas. Los escribas y fariseos habían impuesto toda clase de leyes para ellos. Se recuerda que los 10 mandamientos fueron las leyes que Dios les dio. Los fariseos las convirtieron esos 10 en más de 600 mandamientos. Ellos hicieron duras cargas. Los judíos tenían que estar constantemente escuchando: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Jesús, refiriéndose a eso, dijo en Mateo 23:4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos se encargaron de tener estas 600 leyes y las imponían con el pueblo, pero ellos dicen, ellos ni siquiera quieren cumplirlas. En medio de todo el cansancio y las cargas pesadas, Jesús nos hace la invitación: vengan y yo los voy a hacer descansar. Esa promesa, yo los haré descansar. Y esa promesa de yo los haré descansar conlleva la idea de refrescarse o revivir. Esto es lo que Cristo hace en nuestra vida cuando aceptamos la invitación de venir a Él tal y como estamos. Jesús nos promete descanso del cansancio y de las cargas que muchas veces llevamos en nuestra vida. Este descanso no solo es un escape del trabajo ni del esfuerzo, sino un lugar seguro donde podemos llegar a refugiarnos. Este descanso no es librarnos de nuestras responsabilidades, no. Él nos promete no el librarnos de nuestras responsabilidades. Él nos promete librarnos del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la falta de sentido en la vida. La bendición prometida aquí, usted la ve en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Note esto: nadie las arrebatará de mi mano. En Juan 7, 37 a 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior van a brotar ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? La invitación de Dios es a descansar en Él. La invitación de Dios es a sentirnos seguros en Él. La invitación de Dios es a tener un río de agua viva dentro de nosotros. De ahí que Jeremías 31, 25 diga: pues les he dado descanso al fatigado y al afligido le he dado alegría. Dios es nuestra fuente. Podemos confiar en Él. Él nos invita a acercarnos a Él. Ahora, note en segundo lugar, podemos confiar en Dios porque Dios nos invita a someternos a Él. Y aunque la palabra someterse en muchas ocasiones es mal entendida, mira el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es someterse. Cuando confiamos en Cristo, Él nos ofrece descanso. Pero como bien decíamos, este descanso no es una inactividad de nuestras labores. Aunque parece un poco contradictorio, Dios nos ofrece descanso, pero también nos exhorta a someternos a Él. En segundo lugar, Dios nos invita a someternos a Él. Ahora, el descanso que Cristo nos promete no es una invitación para no hacer nada, ni tampoco un permiso especial para pecar, sino una motivación para servir a Dios. Matthew Henry decía que Cristo tiene un yugo para el cuello, lo mismo que una corona para la cabeza. Su invitación implica sumisión, porque es imposible para Cristo ejercer señorío sobre aquellos que se niegan a obedecerle. De ahí que Jesús simbolizara la sumisión con un yugo. Versículo 29: llevad mi yugo. Recuérdese que un yugo
estaba hecho de madera tallada en aquella época y se ajustaba al cuello del animal o al lomo del animal, en particularmente para usarlo con el fin de evitar que ambos animales se rozaran cuando estuvieran haciendo un trabajo, una labor. Un yugo es ese pesado aparejo que se le ponía a los bueyes principalmente, y se ataba cualquier cosa a ellos para que arrastraran. Ya podía ser un arado, ya podía ser una carreta, ya podía ser algo. Un yugo mantenía al animal bajo la dirección del que lo llevaba. Un yugo era el medio por el cual el dueño del animal lo mantenía bajo el control y con el fin de guiarlo para el trabajo útil. Aquí Jesús nos invita a llevar su yugo. Esa es una expresión que era común en los rabines de aquella época. Los rabíes judíos, para ellos significaba el yugo someterse a la autoridad de ellos y a las enseñanzas de un maestro. Un antiguo escritor judío decía una advertencia que está ahí en sus notas: pon cuello bajo el yugo y permite que su alma reciba instrucción. Así era como los rabíes judíos miraban el yugo en aquella época. Así que literalmente lo que Jesús le está diciendo es: háganse mis discípulos. La invitación es hacerse mis discípulos. Esto fue exactamente lo que él hizo con sus discípulos. En Mateo 4, 19 al 20, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, subraya esto, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 21 al 22, después se topa con otros dos hermanos. El primer pasaje, 19 al 20, Jesús se topa con Pedro y con Andrés. El segundo pasaje de Mateo 4, 21 al 22, Jesús ahora habla con Juan y Jacobo, ambos también pescadores. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos de sangre, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, y ellos remendaban sus redes y los llamó, y ellos, subraya esto, dejando al instante, tomaron el yugo de Cristo y lo siguieron. Lo siguieron, dejando las barcas y a su padre le siguieron. Cristo, hermanos, nos hace la misma invitación a nosotros. Y esa invitación consiste en seguirle, convertirnos sus discípulos, someternos a Él, actuar como Él actuó, actuar conforme al llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. La decisión es aceptar dicha invitación y confiar en Él. Confiamos en Jesús cuando aceptamos su invitación. En Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, este es su yugo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, dijo Cristo, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es nuestro yugo. Todavía recuerdo la primera vez que escuché ese pasaje y de boca de quién y en qué circunstancias. Siendo yo nuevo en el evangelio, le preguntaba a uno de mis amigos que eran cristianos ya de muchos años: este muchacho nació, como usted y yo decimos, ¿no?, bajo las bancas de la iglesia. Y yo le preguntaba a este muchacho por qué yo no podía seguir haciendo las cosas que antes hacía en mi vida. ¿Qué de malo hacía yo si no era tan malo? Yo no era tan malo, le decía. ¿Por qué no puedo seguir haciendo las cosas que antes yo hacía en mi vida? Seguir siendo cristiano y seguir viviendo de la manera en la que antes vivía. Todavía les vuelvo a repetir, tengo en mi mente fresco este pasaje, porque él me dijo: mira, por esta razón, versículo 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es aceptar el llamado, y aceptar el llamado implica negarnos a nosotros mismos. Ponerse el yugo de Cristo, según este pasaje, implica imponer ya no mis propios deseos, sino depender de los deseos de aquel a quien me está dirigiendo. En este caso, cuando el aparejo o el yugo era puesto sobre los animales, ellos no iban donde ellos querían, ellos iban donde aquel que estaba dirigiéndolos los llevaba. Es tomar nuestra cruz, es morir a nuestro yo diariamente, es seguirle sin importar cuál sea
las circunstancias. Así que la invitación aquí, según Jesús, es a seguirle a Él y no mirar atrás, porque cuando decidimos mirar atrás, el pasado no nos deja avanzar. Cuando decidimos mirar atrás, el pasado no nos deja avanzar. En lugar de impulsarnos, el voltear a ver para atrás nos detiene. En lugar de seguir adelante, nos ancla, nos estorba. El obedecer a Jesús es dejar nuestro pasado donde está, atrás. Y el llamar a los que están cansados y cargados para invitarles a llevar su yugo. Escuche bien, no sé si usted ve la contradicción aquí. Jesús le dice a unos que están trabajados y cargados que ahora se pongan un yugo y que lo sigan. Aunque pudiera parecer contradictorio o pudiera parecer que Jesús está simplemente añadiendo una carga más a lo que ya tienen, hermanos, la solución a este dilema es, escuche bien esto, mi yugo, dice él. Quiero que vea el versículo 29. Llevad mi yugo, no cualquier yugo. Es el yugo de Jesús. Mi yugo. Llevad mi yugo. Es como si él dijera, ustedes están bajo un yugo que no pueden soportar. ¿Por qué no prueban el mío? ¿Por qué no prueban el mío? Es el yugo de Cristo. Él lo ha designado como un buen carpintero, decía un escritor. Él lo ha hecho como un buen maestro. Él lo ha llevado primero, aprendiendo obediencia mediante el sufrimiento. En Hebreos 5:8 dice, aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Es su yugo, es su yugo. Jesucristo optó, hermanos, por obedecer a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y después a la muerte de la cruz, por haber obedecido a la perfección. Y aún en medio de esa gran prueba, Él nos puede ayudar a obedecer por medio de, aún por muy difícil que esta parezca. Muy bien, en tercer lugar, podemos confiar en la invitación que Dios nos hace, porque Dios nos invita, en tercer lugar, a aprender de Él. Mira el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, ahora subraya esto por favor, y aprended de mí. Aprended de mí. Y ese aprender de mí se relaciona íntimamente con un discípulo, con un aprendiz, uno que aprende del ejemplo y las enseñanzas de su maestro, uno que ha depositado su confianza en Cristo. Él nos invita no solo a ser discípulos, sino también a ser sus alumnos, yendo diariamente a su palabra para aprender. Solamente de esta manera podemos aprender de Cristo y aprender de Él, pues Él al mismo tiempo es maestro, Él es el tema, Él es el guía, Él es el camino, Él es todo, en todo y para todos. Él es todo. Lo mejor que podemos hacer, dice, es aprender de Él. Juan 13:15. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo, dice Jesús, que yo he hecho con ustedes. Filipenses 2:5, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Primera de Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así que la invitación es aprender de Él. Y esto implica parecernos más a Cristo, actuar como Él lo hizo, vivir como Él vivió. Nuestra vida gira alrededor de Jesús y sus enseñanzas para nosotros. Y aquí déjeme darle, hay 3 razones por las cuales podemos confiar en Él. Y escuche bien esto, nos conviene aprender de Él. Podemos confiar en Dios y nos conviene aprender de Él. Bueno, en primer lugar, ¿sabe por qué nos conviene aprender de Cristo? En primer lugar, por el carácter de Jesús. El carácter de Jesús. ¿Cuál es su carácter según el versículo 29? Soy manso y humilde de corazón. Esto es en contraste con los que se creen sabios e inteligentes. Estas cualidades de carácter descritas aquí son las que Él mismo demanda de nosotros como sus hijos, sus discípulos. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, la Nueva Versión Internacional dice, dichosos son los humildes. La palabra manso es sinónimo de humilde, lo que indica que son
cualidades del carácter de Cristo. Jesús mismo demostró esa clase de carácter a lo largo de toda su vida y ministerio sobre la tierra. Piense por un momento en donde Jesús demostró su humildad, que soy manso y humilde. Piense por un momento donde Jesús demostró su mansedumbre. Basta con ver su aprehensión antes de ir a la cruz y que él pudo defenderse y dejar que Pedro no solo le mochara la oreja al soldado, sino que le mochara la cabeza. Pero no lo hizo. Ahí demostró Jesús su mansedumbre y su humildad. Así que basta con ver la vida de Jesús y darnos cuenta que él demostró esto como parte de su carácter: mansedumbre y humildad. Él, dice la Biblia, que no se rebeló a los que querían hacerle daño. Él no estableció su reino sobre esta tierra, aunque pudo haberlo hecho. Cuando Pilato le preguntó: ¿tú eres rey?, Jesús ni siquiera dijo: sí, yo lo soy. Por el contrario, dice la Biblia, él expresó ser un siervo humilde, lavando los pies de sus discípulos. ¿Sabe por qué? Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, nota en segundo lugar, ¿sabe por qué nos conviene aprender de Jesús? ¿Sabe por qué nos conviene confiar en Él? En segundo lugar, por la promesa de Jesús: descanso. Mire el versículo 29: y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay algo que podemos afirmar como testimonio en nuestra vida, es que mientras más cerca estamos de Él, más tranquilidad tenemos cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Jesús, hermanos, libra a las personas de sus pesadas cargas. El descanso que Jesús promete es paz para con Dios, no el que uno tenga que dejar todo esfuerzo, no, es paz para con Dios. Una relación con Dios transforma un trabajo cansado y sin sentido en algo espiritualmente productivo y con propósito. Él promete paz y tranquilidad en el corazón de aquellos que han decidido aceptar la invitación de aprender de Él. Esa paz, hermanos, que Jesús nos ofrece trae consigo descanso espiritual para nuestras vidas. Y yo no sé si usted en este momento se siente cargado en usted, pero la invitación es: venir a mí, los que estáis trabajados y cargados. En Juan 14:27, Jesús les dejó un regalo, dice la traducción viviente: paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una paz profunda y duradera, a diferencia de la paz del mundo, descrita como la ausencia de conflictos. La paz que Dios nos da es una seguridad, confianza en Cristo en medio de cualquier circunstancia. Y con esa promesa de paz y de descanso que Cristo nos hace, no tenemos por qué temer al presente ni al futuro. Si hemos aprendido a confiar en Él, si su vida está cargada de tensión, permita que el Espíritu Santo lo llene de la paz de Cristo y lo haga descansar con su presencia. Ahora, nota en tercer lugar, y esto ya para terminar. ¿Sabe por qué nos conviene aprender de Jesús? ¿Sabe por qué nos conviene confiar en Él? En tercer lugar, por la petición de Jesús. Vea la petición, versículo 30: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él ya nos invitó a llevar su yugo y ahora nos explica que su yugo es fácil y ligera su carga. La Nueva Traducción Viviente dice: pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga, o la carga que les doy, es liviana. Lo que Jesús nos pide es justo. No se puede aguantar, dice la Biblia. Mi carga no se puede aguantar, pero la carga que Jesús me da, el yugo que Jesús me da, es liviano. Además de eso, Él provee fortaleza espiritual por medio del Espíritu Santo para cumplir lo que Él nos pide. En primera de Juan 5:3, la Biblia dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Sabe? Mucha gente piensa que el cristianismo es su cruz. No, el cristianismo no es su cruz. El cristianismo es el medio por el cual usted fue salvo. Ahora,
Estos dos cosas, mi carga y mi yugo, dice, son fáciles. Y literalmente la palabra fácil ahí significa bueno o mejor, que encaja bien. Los yugos en Palestina, cuando se hacían en Palestina, el carpintero iba hasta la casa del que tenía los animales para tomar las medidas del animal y hacer el yugo a la medida exacta del animal. Esto era para no lastimar al animal. Era para que el animal cumpliera el propósito, es decir, llevar una carga, llevar un arado, llevar una carreta, pero sin que el animal fuera lastimado. Entonces el artesano que hacía el yugo iba de vuelta a la casa del que lo solicitaba y lo medía, y si había que hacer alguna mejora, se la hacía. Se hacían los ajustes para que no hiciera daño. Es decir, hermanos, que el yugo quedaba a la medida, tal y como una prenda de ropa en nuestros días. Jesús dice que lo que Él demanda de nosotros está hecho a la medida. Esto simplemente quiere decir que la vida que yo te estoy pidiendo, dice Él, no es una carga que nos va a hacer daño, sino una misión que está diseñada a nuestra medida. Ahora, lo que esto indica no solamente es, ve al versículo 30, dice otra palabra, ligera. Y esa palabra ligera tiene que ver con algo liviano, algo que no aplasta. El yugo tiene lugar para dos, nosotros y Jesús, quien lleva la mayor parte de nuestra carga. Como decía un rabino judío, él decía, mi carga se ha convertido en mi canción, decía este hombre. Porque el yugo de Jesús no, se nos impone con amor. No se nos promete llevarlo sin amor, sino con amor. Él hace ligeras las cargas. Él hace ligeras nuestras cargas, por muy pesadas que éstas sean. Y cuando usted y yo nos damos cuenta de lo que Él nos está pidiendo, entonces podemos decir, podemos confiar en Dios, por la invitación que Él nos hace. Él nos invita en primer lugar a venir a Él, nos invita a someternos a Él. Él nos invita a llevar su carga, a llevar su carga. Esta semana leía sobre un niño que todos los días para ir a la escuela llevaba a cuestas a su hermanito. Esta es una historia real. Estas personas que viven en la sierra y todos los días llevaba a cuestas a su hermanito para llevarlo a la escuela. Su hermanito padecía de una enfermedad en sus piernas. Uno de los vecinos de la ciudad, del pueblo donde ellos vivían, le dice, mira muchacho, yo creo que esa carga que estás llevando es muy dura para que la hagas todos los días. Y el niño con gozo le respondió, no es una carga, es mi hermanito que necesita ser llevado a la escuela. Mire, la carga que se nos impone con amor, les dije, se lleva con amor siempre. La carga que se impone con amor se lleva siempre con amor. Así que podemos confiar en Dios por la invitación que Él nos hace. La pregunta es, ¿cómo va a responder usted a esa invitación? Dios lo invita a usted a acercarse a Él. ¿Ya se acercó usted a Él? Ya Él es parte de su vida. Dios, en segundo lugar, lo invita a usted a someterse a Él. ¿Ya se sometió a Él? Y por último, Dios lo invita a aprender de Él. Y recuérdese, vale la pena aprender de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias por la invitación que nos has hecho. Muchos ya dijimos sí a esa invitación. Nos acercamos a ti hace unos años atrás. Hemos aprendido de ti. Nos hemos sometido a ese yugo que tú has puesto sobre nuestras vidas. Es una carga de amor. Y la carga que se impone con amor se lleva con amor. Señor, permite que cada uno de los que estemos aquí aprendamos a confiar en ti. Aprendamos a confiar en tu palabra, en tus promesas, en tus hechos, en tus grandes maravillas.
en lo que has hecho en nuestra vida, en lo que nos has evitado hacer en nuestra vida. Señor, cuando pasamos por dificultades, tú no simplemente estás viéndonos cómo vamos a salir de allí. Tú peleas por nosotros. Peleas por nosotros. A ti te toca pelear, a nosotros nos toca confiar. Queremos confiar en ti plenamente, mi Dios, cualquiera que sea la situación. Queremos confiar en ti seriamente, cualquiera que sea la situación. Queremos confiar en ti verdaderamente, cualquiera que sea la situación. Queremos aprender a confiar en ti. Ayúdanos a aprender a confiar en ti. Ayúdanos a tener en nuestra mente este pasaje, y no solamente como una tarea, sino que lo creamos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todas mis cargas están puestas en ti. Esa es nuestra oración, mi Dios. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, permite que esta tarde él o ella puedan acercarse a ti buscando el perdón de sus pecados, y que puedan decirte e invitarte a ti como a ser el centro de sus vidas. Esa es nuestra oración, mi Dios. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, porque